Bueno, ¿iniciamos? Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en la 27ª edición de Cátedra Europa y en este marco que nosotros hacemos, que son Grandes Misterios de Europa. Vamos a iniciar la última sesión de Mujeres Inquietantes Italianas. Sobre todo estaremos mirando un poco qué pasó en el Renacimiento. Ya Susana nos contará de qué estuvo hablando en las dos sesiones anteriores. Pero les hablo un poco de Susana Castellanos de Zuviría, nuestra conferencista. Ella es una investigadora apasionada por la mitología, por la literatura, la historia del arte, las espiritualidades y los símbolos. Es licenciada en literatura y tiene 2 maestrías, una en historia de las religiones y otra en tradiciones espirituales de Oriente. Ha sido docente durante más de 30 años en las áreas de literatura, historia del arte, mitología, historias de las tradiciones espirituales y mindfulness. Actualmente en la Universidad del Rosario imparte clases sobre temas como mitología y arquetipos de personalidad, mitos y símbolos del mundo, mitología clásica del cercano Oriente y Egipto, los rostros del demonio y mitología vikinga. Su profundo interés por las tradiciones religiosas afroamericanas la llevó a desarrollar una investigación sobre el sincretismo religioso, reflejado en la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre, la cual le valió una beca de investigación FURE. Es autora de varios libros, entre ellos Mitos y leyendas del mundo, Amores malditos, Pasiones mortales y divinas de la historia, Mujeres perversas de la historia, Diosas, brujas y vampiresas, el miedo visceral del hombre a la mujer, que ha sido reeditado como Diosas, brujas y vampiresas, manifestaciones del poder femenino, que lo pueden encontrar aquí en Kilómetro 5. Y de cómo el diablo adquirió sus cuernos, la evolución de la imagen del ángel caído. Es creadora del podcast Relatos de Sherezade, que pueden encontrar en la plataforma de Spotify, que cuenta con más de 90 episodios donde cada semana se exploran temas de historia, mitología, literatura, tradiciones espirituales y fascinantes biografías. Parte de su trabajo también puede apreciarse en entrevistas, charlas como la que vamos a tener ahora y cursos disponibles en su página de YouTube, escritora Susana Castellanos. Entonces, con un aplauso, démosle bienvenida a la profesora. Bueno, buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Si estuvieron en la sesión anterior, oyeron que les di las gracias por esta nueva invitación que me hizo Alejita. El año pasado estuve también acá y realmente es muy agradable poder estar aquí en la Universidad del Norte compartiendo con ustedes sobre estos temas y que les parezca interesante. Entonces, como algunos de ustedes tal vez no pudieron estar en las charlas anteriores, voy a hacer un muy breve recuento de lo que se ha hablado hasta ahora, porque es interesante ver cómo ciertos temas permanecen a lo largo de la historia y relacionan a mujeres de diferentes momentos de alguna manera. Entonces, en la sesión de ayer comenzamos con el mundo clásico y yo les comentaba a ustedes sobre un personaje realmente fascinante que fue Livia Drusila. Alejita les decía a ustedes que escribió un libro sobre mujeres perversas de la historia y este personaje, Livia Drusila, fue uno de los que me motivó a hacerlo y tal vez por eso me parece interesante hoy volver a recordarlos para los que estuvieron en la charla de ayer y presentárselos a los que no alcanzaron a estar. Livia Drusila fue la esposa del primer emperador romano conocido como Octavio Augusto. Julio César no fue emperador. El primero fue Octavio Augusto, que fue su sucesor, y en realidad Livia Drusila era quien controlaba el poder. Entonces,
hay una frase muy interesante de un autor que me encanta, que es Robert Graves, que decía: Augusto gobernaba el mundo, pero Livia gobernaba a Augusto. Entonces hay una cantidad de relatos que son bastante inquietantes sobre ella, como que, por ejemplo, este es el momento en el que se pasa de la República Romana al imperio, después de unas guerras civiles muy difíciles en el siglo I antes de Cristo, que fueron tras la muerte de Julio César. Entonces, todo Roma está en un conflicto muy grande y va a surgir un personaje que era el sucesor de César con una fuerza particular para unificar y consolidar el imperio. Pero él es el primer emperador y es muy difícil todavía que se posesione realmente, porque hay muchos que defienden la república. Y Livia es quien se va a encargar de eliminar a todo aquel que no crea en el imperio, particularmente porque ella quería el imperio para sus hijos, para sus descendientes. Entonces, esta es una mujer que estaba casada con otro y embarazada de otro que se llamaba Druso Nerón, que también era un patricio muy importante en la época, pero que a Livia le pareció ya pues un debilucho. Sí, él realmente era un perdedor a los ojos de Livia. Entonces le dice: mira, esto ya no va más. Yo creo que Octavio es realmente un líder y te dejo. Ella se divorció, cosa que no era muy frecuente, lo deja porque le parece un perdedor y va y se casa estando embarazada con el que va a ser el hombre más importante de su momento, que es el primer emperador romano. Entonces vemos que este es realmente un personaje fascinante, que es Livia. Pero ella estaba convencida en el imperio. Sus intereses no van a ser simplemente que le interese estar al lado del hombre más poderoso. No, es que ella quería controlar. Y ella era muy buena administradora. Entonces, Octavio le consultaba todo. Pero es tan interesante esto que nunca no se atrevió a repudiarla, ni más faltaba, pero además las malas lenguas, los chismes, dicen que que él no tenía relaciones sexuales con ella, que él le consultaba todo y que ella le controlaba la sexualidad a él trayendo unas prostitutas de la suburra. Entonces ya él pues quedaba descansado de sus instintos sexuales y ella seguía controlando todo. Se dice además también que organizó una especie de confesionario en el templo de Vesta, la más sagrada de las diosas romanas, que era del hogar y de los secretos familiares. Bueno, cuando iban allá, ella organizó que era importante para mantener limpio el templo, que había que confesarse. Esto es antes de que se consolidara el cristianismo. El cristianismo no existe para este momento, pero el confesionario ya existía, y ella abrió un hueco para oír lo que las otras mujeres, esposas de los senadores, decían y cuáles eran sus preocupaciones. Entonces ella chismoseaba sobre todo lo que estaba pasando y a partir de eso tomaba decisiones. Y a veces le decía a la sacerdotisa de Vesta, la mujer encargada, qué preguntas le debía hacer a quién, porque ella era la que organizaba la lista de quienes se podían confesar. Entonces vemos que maneja por una parte el espacio de lo público controlando a su marido, pero también el espacio de lo privado controlando lo que están confesando estas mujeres que iban a hablar de sus preocupaciones al templo. Entonces es bastante interesante. Además, ella lo que va a hacer es que cuando hay alguien que no le interese el imperio, sino que quiera volver a la república, ella lo va a eliminar. Y ella va a ser una experta en el uso de venenos. Este tema de los venenos es uno de los motivos concretos por los cuales quiero comenzar haciendo este repaso rápido, porque
realmente el tema de los venenos va a ser una constante en estos personajes femeninos inquietantes de Italia. Entonces ella no dudó en envenenar a sus sobrinos. Hay ciertas dudas respecto a uno de sus hijos, cómo sería el tema. Entonces ella va a poner, después de Octavio Augusto, que es este que ustedes ven acá, esta escultura se llama el Augusto de Prima Porta, ella va a poner a su hijo Tiberio. Y Tiberio se deja manejar por su mamá, pues a regañadientes, pero ahí va. Ese es otro de los temas interesantes. Muchas de estas mujeres, entonces vamos a hablar de venenos y vamos a hablar de una compleja maternidad de algunos de estos personajes que buscaron mantenerse en el poder o controlar del poder, el poder oficial a través de sus maridos o de sus hijos. Y este caso de Livia, ubiquémonos en el siglo I, va a ser uno de los más representativos. A Livia se le va a hacer en honor a ella el Ara Pacis, que es un monumento que ustedes pueden ver en la actualidad en Roma, que tiene que ver con la Pax Romana, esa paz que va a instaurar el primer emperador Octavio Augusto después de las terribles guerras civiles que siguieron a la muerte de Julio César, que como ustedes saben murió asesinado. Entonces eso desató una guerra civil espantosa y la paz que se va a establecer es una paz un poco a la brava, es decir, si no te gusta lo que hago, te mato, pero pues es paz al fin y al cabo. Entonces ese es el símbolo de esa paz, pero además ella va a estar asociada con la diosa Ceres, que es Deméter para los griegos. Ella quiere que el pueblo la vea como una diosa de la abundancia, de la protección, de las cosechas. Entonces es bastante... Aquí ustedes la ven representada como diosa, esto es deificada, y en este cuadro de los artistas del siglo XIX, los artistas románticos, a los artistas del siglo XIX les va a encantar el tema de las emperatrices romanas y muchas de las obras que han despertado la imaginación en el siglo XX, pues desde el XIX, pero del siglo XX y XXI, son estas obras fascinantes que muchísimos siglos después, ¿cierto? Casi 2000 años después, va a los artistas del romanticismo pues van a estar absolutamente fascinados. Entonces ustedes ven aquí este personaje que no duda en envenenar sobrino, hijo, nieto, al que no le guste el imperio se me va yendo, ¿sí? Rápido y sigilosamente, pero pues al pueblo ella se muestra como la gran madre. Además era muy inteligente, muy buena administradora. El problema no era ese, el problema era que lo que hacía no le importaba, pues si no tenía, digamos, corazón, para ella estaba en primer lugar lo administrativo antes que lo familiar, y eso no es muy usual que fuera así en una mujer. Entonces vamos a ver que le decían la más perfecta de todas las mujeres romanas por cuna, virtud y belleza. Ella era hermosa, virtuosa, pero por debajo de cuerda va a ser una experta en venenos contra todo aquel que no quiera apoyar el imperio. Entonces aquí hay un tema también que quiero hacer énfasis. En el caso de ella va a ser un tema político, ¿ok? No todas tienen este tema por política. En esa misma dinastía, que se llama la dinastía Julio-Claudia, es la primera dinastía de emperadores romanos. Entonces vienen el primero, que es el que ya les presenté, que es Octavio Augusto. Luego viene Tiberio, que es el hijo de Livia, que ya se les presenté también. Luego viene Calígula, uno que es famosísimo, ¿cierto? Ese era con una cantidad de apetitos sexuales desenfrenados. Luego viene Claudio, que él era interesante, no era un guerrero como los otros,
Y Claudio entonces se va a casar. Él, siendo ya mayor, tenía unos 51 años, cuando se casa con una bailarina de 16 que se llama Mesalina. La verdad, Mesalina quiere seducirlo. Él era pues un viejito tranquilo, pero él queda fascinado y ella pues le parece bien la situación. El punto es que posiblemente ustedes han oído hablar del término Mesalina, que se utiliza en la actualidad para hablar de una mujer de vida sexual desenfrenada. Entonces es una Mesalina. ¿Y eso de dónde viene? De esta emperatriz que pues se casó con este viejito que a ella le parecía así, poderoso, rico, lo que quieran, pero aburrido, aburrido, aburrido. Entonces ella buscaba la diversión más allá de los confines del palacio y se iba a un barrio bastante interesante en la Roma antigua, que era la Suburra. Ahí era pues donde estaban los prostíbulos, las tabernas y la vida agitada e interesante para muchos. A ella le gustaba ir a la Suburra y en uno de los relatos se dice que una noche buscó competir con la más experimentada de las prostitutas para ver cuántos hombres podía tener cada una noche, y que Mesalina ganó por mucho. ¿Sí? Entonces, imagínense, pues en el caso de Mesalina no era una necesidad económica, ella era la emperatriz, y entonces lo hacía, según dicen los historiadores de la época. Ahora, a los historiadores de la época hay que pues tener el beneficio de la duda, porque posiblemente les caía gorda Mesalina, porque lo que estaban era más como chismoseando, pero de todos modos el chisme es muy bueno. Entonces es lo que me interesa contarles hoy. Y entonces se ve, ustedes ven, como les decía, los cuadros de los pintores románticos fascinados, imagínense ustedes, con una emperatriz que va a salir a buscar la vida disoluta, pero por placer, porque ella quiere, le gustan los remeros grandes, esos esclavos fornidos, le parecen hipersexys, y eso es lo que ella quiere ir a buscar. Entonces, alrededor de Mesalina va a haber muchos temas. Se dice que además tenía una particularidad, y es que se burlaba de los amantes débiles, de los que ella consideraba que en realidad no eran buenos amantes. Entonces, uno de esos, ella dijo públicamente que era uno de los guardias de Claudio, el emperador, y ella empezó a decirle a todo el mundo: no, ese tipo es un desastre, eso no hace nada que valga la pena. Y el tipo se enfureció, y él va a ser el que le va a dar quejas a Claudio y le va a decir: mire, su esposa pues como que no, después de que él mismo estaba enamorado de ella y la perseguía y tuvo algo con ella en el que no funcionó bien, pero bueno, en fin. Entonces Claudio empieza: no, pero es una niña, es que hablan mal de ella es una niña alegre, sí, pero eso no es para tanto. Entonces, que no, que mire, que su señora se sale de noche, se va a la Suburra, que los marineros, bueno, todo esto. Entonces, ya cuando prácticamente la encuentran en el acto, a Claudio no le queda otra opción que aceptar que ella está cometiendo traición. Y en ese momento una traición contra el emperador es como una traición a la patria, porque el emperador representa el Estado. Entonces ella está cometiendo una traición a la patria al ser infiel al emperador, y la condenan a muerte. Y el que instiga toda esa muerte de Mesalina es ese amante del que ella se burló. Entonces todo eso es bastante truculento. Ustedes pueden ver acá unas representaciones de ella. Esta es una Mesalina en la calle, como volviendo al amanecer al palacio, pero pues dichosa, es como de una rumba intensa, ¿sí? Con un amante de por ahí. Por otra parte, hay algo que es interesante, y es que tras la muerte de Mesalina, se va a
se van a quitar todas las estatuas, todas las esculturas que había de ella. Entonces se dice que se destruyó, se borra su memoria. Eso es más o menos como en la actualidad cuando ustedes terminan con una pareja y borran todo del archivo de fotos. Bueno, algo así ya se hacía en la antigüedad y se borraba absolutamente todo de esa persona que se quería rechazar. Entonces de ella se destruye todo. Sin embargo, y esto es lo interesante, esta escultura que ven ahí, que está en el Louvre, en Francia, se dice que es Mesalina con su hijo británico y que fue una escultura que logró salvarse. Hay otros estudiosos que dicen que no, que en realidad es de Agripina, la siguiente mujer de la que hablaremos, y este es un camafeo de Mesalina con sus dos hijos que dicen que también se salvó. Entonces está todo ese tema de alguien que tenga algo de la época de Mesalina, pues realmente es un tesoro porque se mandó a destruir todo de ella. Pero entonces Claudio, o sea, se casó primero con Mesalina y después va con Agripina la Menor. Entonces, Agripina la Menor fue la esposa siguiente que tuvo Claudio y esta, pues después de semejantes escándalos de Mesalina, quiere ser súper compuesta. Ella es todo pudor, toda rectitud, ¿sí? Pero termina envenenándolo, ella sí. Entonces, el pudor no sirvió para tanto y se dice que para envenenarlo tenía la ayuda de Locusta, que era su envenenadora de confianza. Locusta es una mujer que ella sí no era una aristócrata, ella era una mujer del pueblo que conocía el uso de las plantas, el uso de las hierbas y todo esto, y ella va a ser la que ayuda a Agripina, particularmente con el envenenamiento de Claudio y después con el de otros. Pero entonces Agripina va a ser la mamá del emperador Nerón. Ella se le metió una noche en la cama a su tío Claudio, que ya vemos que no tenía muy buen ojo para las mujeres, y entonces ya al día siguiente ella le dice, uy, no, mira, tú te sobrepasaste conmigo, y el otro ni sabía qué era lo que estaba pasando, te toca casarte conmigo, ¿sí? Entonces, pues ella lo que quería era que él se casara con ella y que el hijo que ella tenía de un matrimonio anterior, volverlo emperador. Y eso fue lo que hizo. De esa dinastía primera, que es la dinastía Julio-Claudia, que son Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, ninguno es papá del que sigue. Son como recogidos, adoptados, lo que sea, y las mujeres se los metieron a la brava para controlar el poder a partir de sus hijos. Entonces, eso fue lo que vimos que hizo Livia con Augusto. Ella puso los hijos de ella, que no eran de él, y eso va a ser después lo que hace Agripina. Le hace que Claudio adopte a Nerón, que no es de él. Y ella lo que quiere en realidad es controlar el poder. Entonces, cuando Claudio no se deja, lo manda a envenenar con Locusta y luego va a tratar de controlar el poder a través de su hijo Nerón. Esa relación de Agripina con Nerón va a ser muy difícil porque en realidad Nerón lo que quiere es ser actor. A él lo que le gusta es el teatro. Y entonces el tema de lo de emperador no le parece tan chévere y le parece súper aburrido, hay que sacar cuentas, contar plata, ¿sí? Es una cantidad de cosas no tan chéveres y él quiere tocar la lira y cantar. Entonces su mamá aprovecha las dotes de su hijo para controlar el poder. Pero en un momento dado, Nerón pues ya como que, uy no, sí, mi mamá como que impone demasiado y entonces se empiezan a tener una tensión. La tensión es muy difícil y entonces él intenta matarla 2 veces. Y en la segunda lo logra. Este cuadro, que es también del romanticismo, este es
Nerón reflexionando después de la muerte de su madre. Sí, reflexiona porque él la mandó matar. Entonces, pues es bueno. Y en este que está acá es Nerón contemplando el cuerpo de su madre. Claro, es que ese es pues un crimen espantoso, ¿sí? Además tiene dimensiones trágicas. En la tragedia griega pues está Orestes, que había matado a su mamá Clitemnestra, ¿sí? Eso se ha considerado siempre como el peor de los crímenes, le caen a uno las erinias por hacer algo así. Entonces es esta figura de Nerón y de la difícil relación con su madre, pues ha despertado el interés de muchísimos poetas y artistas. En la imagen número 5, ustedes pueden ver a Agripina coronando a Nerón con la corona de laurel, lo que demuestra además el poder de ella, porque eso no era muy usual que se representara a ella dándole el poder a él. Entonces estamos viendo que es una mujer bastante poderosa, bastante interesante. Entonces, como les había dicho, Locusta era la envenenadora particular de Agripina. Locusta, además, tiene una muerte, según cuentan los historiadores de la época, que, como les digo, creo que en muchos casos tenían más de novelistas que historiadoras, pero no importa, es divertido. Entonces, él va a decir que después de la muerte de Nerón, que se acaba la dinastía Julio-Claudia y viene un año en el que hay 3 gobernantes, pero no son realmente emperadores, sino forman parte de la guardia pretoriana, que es como los escoltas del emperador, y ahí vienen Otto, Galba y Vitelio. Y durante ese periodo, a Locusta la van a mandar matar por todos los envenenamientos que cometió, además porque ya se sabe que ella envenenó al emperador Claudio, y la condenan a que muera en un espectáculo en el Coliseo, violada por una jirafa. No sé bien cómo funciona eso, pero de todos modos eso es lo que cuentan. Y esta personaje que ya es posterior, ella ya no pertenece, Julia, a la dinastía Julio-Claudia, esa se acaba en el año 69, luego viene la dinastía de los Vespasianos, luego la de Trajano, y Julia, que ya va a estar, si ustedes ven ahí, entre el siglo II y principios del siglo III. Todo esto es un periodo en el que todavía no está legalizado el cristianismo, esto es antes del cristianismo, pero Julia va a tener una serie de particularidades. Entonces, ella va a tener como Livia, la que les conté que tenía una obsesión porque la volvieran diosa y la terminan volviendo diosa, nombrando diosa a Julia también. Entonces, hay un tema acá que es, ella va a ser la esposa de Septimio Severo, un emperador romano, pero ella venía de Siria y ella era hija de un sacerdote que era un sacerdote de un culto al sol. Digamos, de alguna manera tenía ciertas similitudes con el culto egipcio al sol. Entonces ella sentía que tenía también cierta relación con lo divino, porque era una sacerdotisa del sol. Entonces en algunos relatos la van a asociar a Isis, la diosa egipcia. El punto es que ella llega y se casan. En Roma la miran como rara, en Roma nunca les han gustado en esa época las mujeres extranjeras. No vamos a hablar acá de Cleopatra, que fue antes, pero con Cleopatra también sufrió gran rechazo. Cuando eran mujeres extranjeras que venían a casarse con los emperadores, eso no era muy chévere. Pero Julia, que se casa con Septimio Severo, va a tener 2 hijos, que son Geta y Caracalla. Entonces, cuando muere Septimio Severo, ella
por una parte, empieza a controlar muchas cosas en el gobierno de su marido. Entonces, de manera similar a como casi 200 años antes lo había hecho Livia, eso es interesante, y de alguna manera como lo había hecho Agripina. Entonces, ella, cuando se muere Septimio Severo, sus dos hijos van a empezar a pelear terriblemente. Ella los quiere a ambos, les dice no, no peleen, pero pues pelean, el uno mata al otro. Y de hecho, de Caracalla, quedan las termas de Caracalla en la actualidad que se pueden visitar. Y ella también va a tener muchísima relación con el ejército. Ella la van a llamar como la madre de los soldados, Mater Castrensis, le dicen, y ella va a hacer algo muy particular, y es que su poderío va a quedar registrado en las monedas. Hay monedas de una mujer. Recordemos que las mujeres no tenían derecho oficial a gobernar, era un tema masculino, entonces que a ella le dieran ese estatus en una moneda, algo absolutamente inusual. Además, va a tener otra característica, y es que ella va a ser mecenas de los artistas, que esa es otra característica que vamos a ir viendo a lo largo de estas mujeres que estaban viviendo en la zona que hoy en día conocemos como Italia. Entonces, en una segunda sesión, que fue la de esta mañana, hablamos de Marozia y del periodo de la pornocracia. Ese nombre suena escabroso y es de una época en la que, de unos 60 años, en los que se dice que el tema de los papas, toda la gobernanza papal, estuvo controlada por unas mujeres a las que consideraban prostitutas. Y entre ellas está Marozia, que su papá, Juan X, era un papa, que su mamá venía ya con esas mañas de seducir los papas y eso era tenaz, y ella va a tener un hijo que va a ser papa, de hecho dos hijos que van a ser papas, y nieto y bisnieto, y todo el tiempo como controlando el tema del poder. En esta ilustración que ustedes ven acá está Marozia casándose con su tercer marido, y aquí ven ustedes un señor que está armando un escándalo, es porque en realidad le está diciendo ella es una fufurufa, el tipo no podía casarse, pero ella logra casarse porque la esposa, él estaba casado, Hugo de Arles, pero ella quería casarse por temas políticos y económicos, y el Papa anuló el matrimonio de este señor sin que la señora supiera, básicamente porque el Papa era el hijo de Marozia, ¿sí? Entonces es un enredo de unos niveles, ¿sí? Y esto era todo súper escandaloso. Entonces hay una ilustración que está pues como ella seduciendo papas, y en esa de allá que es como súper sensual, le muestra los senos pero con un cuchillo. Entonces Marozia es bastante truculenta. ¿De dónde sabe uno? Se preguntarán ustedes, que cómo hago para enterarme de todos estos chismes. Entonces, aquí este señor, que es Liutprando, escribió sobre el periodo de la pornocracia, y se nota que Marozia le caía muy mal, y él es pues un religioso del siglo X. Y entonces, pues miren, ahí hay una parte que dice: cierta ramera sinvergüenza llamada Teodora es la mamá de Marozia, fue durante algún tiempo monarca de Roma, ya está diciendo que ella en realidad gobernaba, y vergüenza da escribirlo, ejerció su poder como un hombre. Tuvo dos hijas, Marozia y Teodora, que no solo la igualaron, sino que la sobrepasaron en las prácticas de Venus. Venus haciendo referencia a la diosa del amor y la sexualidad para los romanos. Entonces, acá aparecen ilustrados todos los hombres que estuvieron relacionados con ese periodo que se conoce como el periodo de la pornocracia, que como ustedes ven es siglo X, eso corresponde todavía a lo que es la Alta Edad Media. La Edad Media dividida en tres partes: alta, plena y baja.
Bueno, entonces luego hablamos de Trótula de Salerno. Trótula de Salerno es una mujer supremamente interesante porque va a desarrollar la medicina en un momento que estamos hablando, es en el siglo XI. Entonces, la alta Edad Media, como la primera parte, va más o menos del siglo V al siglo XI, la plena va más o menos siglo XII, siglo XIII, o sea, eso puede variar un poco, pero para darles a ustedes unos aproximados, y la baja como el siglo XIV más o menos. Entonces, Trótula de Salerno ella estudiaba en algo que se conocía como la Escuela Médica de Salerno. Era un sitio para estudiar medicina. Las universidades oficialmente van a ser más de finales del siglo XIII y siglo XIV, pero esto no era una universidad como tal, porque las universidades cuando se consolidan tienen unas materias, varias materias específicas que se tienen que estudiar. Esto era específicamente de conocimientos médicos. Se va a estudiar medicina, pero además era un lugar fascinante que tenía como principio traer el conocimiento de diversas culturas. Entonces, traía conocimiento judío, conocimiento árabe, conocimiento cristiano, y además dejaban entrar a estudiar hombres y mujeres. Supremamente interesante porque no les interesaba la parte mágica, por decirlo así. No era muy de temas místicos o espirituales, no, y eso era muy común en la época, que si alguien estaba enfermo se consideraba que ciertos fluidos o en otras regiones lo ven un poco como más de carácter espiritual. Aquí no, acá se fundamentaban en la observación y en la experimentación. Entonces, la Escuela Médica de Salerno va a tener unos visos precientíficos muy interesantes porque estaba despojado de connotación religiosa, y eso para el siglo XI es muy interesante. Ustedes pueden ver las ilustraciones y allá ese grabado, y Trótula va a dejar unos textos médicos muy interesantes. Ella va a estar especializada principalmente en medicina femenina, lo que es ginecología y obstetricia. Ella estaba, además, pues ella estuvo casada, ella tenía hijos, entonces era un conocimiento que ella tenía íntimamente, el de estos, digamos, estos dolores, temas. El tema de los baños de Trótula va a recomendar muchísimo el tema de la higiene. Y como les decía, pues como está especializada en todos los temas femeninos, consideraba que todo, más o menos que todo se veía, casi que todo se podía solucionar o prevenir más exactamente con una buena higiene. Entonces eran los lavados con agua tibia, ¿cierto? Y ciertas sales, que si ustedes lo piensan es muy interesante porque es lavar y desinfectar un poco con sal. Entonces, para esa época, porque estamos en el siglo XI, es bastante interesante. Luego hablamos esta mañana de Catalina de Siena. Catalina de Siena, que es un personaje bastante interesante también, porque va a tener unas visiones místicas. Ella desde los 6 años va a sentir que está casada, o que se va a casar, o que se debe casar con Jesús, y la van a representar en este trance místico. Ustedes ven acá que ella decía que intercambió su corazón con Jesús. Claro, esto pues se suponía que era un tema simbólico que en la Edad Media era muy frecuente, pero ciertos personajes en particular femeninos lo llevaron a otro nivel. Entonces,
Catalina de Siena dejó de comer desde muy temprana edad. En la charla anterior que hablamos más a profundidad de ella, entonces me preguntaban que si ella pues tendría algún problema psicológico y yo les contestaba que sí, pues que yo no sé, no la conocí, pero que hay muchos investigadores en la actualidad y unos ejercicios muy interesantes de investigación en las que unos psicólogos analizan a partir de las cartas y la biografía. Lo que sabemos de Catalina de Siena es fundamentalmente por las cartas de ella a su confesor y por las conclusiones del confesor. Las cartas de ella son mucho más extremas y dramáticas. Él trata de ser más moderado en el relato, como más ecuánime, pero entonces son más divertidas las de ella. Entonces, el tema es que, pues sí, ella dice que ella ve a Jesús, que pues que además ella es la esposa de Jesús, pero pues eso era, digamos, a nivel simbólico, eso ha estado siempre en los conventos femeninos medievales, un poco el simbolismo del matrimonio con Jesús, pero como ustedes pueden ver en los relatos, pues ellos se intercambiaban corazón y uno de los aspectos más sorprendentes, por decirlo de alguna manera, es que se creía que ella o Catalina decía que el símbolo, la argolla que se utilizó para su matrimonio con Jesús estaba hecha con su prepucio. Entonces, el tema del prepucio de Jesús va a ser pues bastante llamativo. Y entonces esa es la argolla. Y de ella van a quedar, pero es que ella no solamente tenía esos trances, ella además escribía unas cartas, estaba involucrada en la política de su tiempo y va a ser considerada como doctora de la iglesia, un título que no tienen muchas mujeres, lo tiene también Teresa de Ávila, por ejemplo. Entonces, de ella se van a conservar en Siena la cabeza y el dedo donde estaba el anillo del que les hablé hace un momento, y por otra parte en Roma va a estar el resto del cuerpo. Entonces vemos que es una figura bastante interesante y ella además pues murió de hambre a la edad de 33 años, ella quería morir a la edad de Jesús y pues como hacer de eso un símbolo de su unión. Entonces es una mujer que tiene unas reflexiones sobre la vida y sobre la mística muy hermosas, muy interesantes, pero que en su vida cotidiana tenía unos momentos de éxtasis y de arrebatos, sí eran propios de su época, no es la única que lo tiene, estas visiones y estos éxtasis místicos, pues lo han tenido varias santas, pero en el caso de ella, esa relación, por una parte con estos trances, pero al mismo tiempo ser una asesora de gobernantes, de políticos de la época que pues la respetaban muchísimo, la hace un personaje bastante interesante, porque hay otras que han tenido solamente el lado de los arrebatos y todo el mundo las trata como con cuidado, pero ya, pero esa doble faceta es bastante interesante. Hablamos también en la sesión anterior de Caterina Sforza, conocida también como la Loba, uno de los personajes más interesantes de la Italia de principios del Renacimiento. Por una parte tenemos pues que decían que había inspirado a Botticelli, ¿cierto? Entonces ustedes se la pueden imaginar como una mujer bellísima, porque pues Botticelli definitivamente va a exaltar la belleza femenina que inspiró también las gracias que están en la primavera, que era una mujer supremamente hermosa, representada por diferentes artistas, pero al mismo tiempo era una temible guerrera que se enfrentó nada más y nada menos que pues, al ejército
papal, que era en ese momento el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, y el ejército lo dirigía en ese momento su hijo César Borgia, quien va a ser uno de los que le inspira a Nicolás Maquiavelo, junto con Fernando de Aragón, el príncipe de Maquiavelo. Entonces ustedes pueden imaginarse el estratega militar que sería César Borgia para inspirar el príncipe. Y entonces ella se va a enfrentar básicamente porque el Papa quiere extender su territorio hasta el territorio de ella, de Friuli, y ella no se quiere dejar, y entonces su marido no está, después se muere, ella se queda a cargo de sus ejércitos y ella pelea, como ven ustedes en la imagen arriba, en la número 5, y lo que es muy interesante es que en una ocasión van a tomar rehenes a sus hijos, a uno de sus hijos que ella quiere mucho, y entonces César Borgia le dice o se rinde o le vamos a matar a su hijo, y ella se levanta la falda, le muestra los genitales y dice: yo tengo con qué hacer más hijos, si quiere mate ese. Entonces estamos hablando de un contraste brutal entre una mujer que inspira a Botticelli, o sea, es absolutamente de belleza sublime, pero al mismo tiempo puede ser feroz, ¿sí? Entonces eso es bastante sorprendente. Finalmente se dice que César Borgia la tomó prisionera, la llevó por allá al sótano de una torre, que la iba a violar, pero que César terminó despedazado, dicen, y que la que lo violó fue ella a él, ¿sí? Entonces esas son las leyendas que hay alrededor de esta mujer, que es absolutamente fascinante y que además en estos contrastes que nos muestra, también escribió unos libros de herbolaria, ¿no? Entonces era del uso de las plantas, y sus intereses principales eran dos: los venenos y la belleza, que son interesantes ambos. Entonces, esos contrastes le preocupaba mucho mantenerse hermosa, y el tema de los venenos también. Entonces, vemos que es una mujer de una fuerza, de un carácter, que por eso es conocida como una de las mujeres más interesantes del Renacimiento. Hablamos también de Lucrecia Borgia. Lucrecia, entonces, va a ser hermana de César Borgia, hija del Papa Borgia. Alrededor de Lucrecia, si bien ha inspirado muchísimas novelas, poemas y una cantidad de cosas, hay digamos, varios temas. Por una parte, se dice que desde pequeña ella fue instrumentalizada por su familia, particularmente por el Papa Borgia, Alejandro VI, y por su hermano César Borgia, para ser como una ficha política en todo el contexto complejo que era la corte papal a finales del siglo XV. Además, recordemos que el Papa Borgia es el que es papa cuando se va a dividir el territorio que ha sido descubierto por Cristóbal Colón entre España y Portugal. Es el papa del Tratado de Tordesillas. Entonces, imagínense lo que está viviendo el mundo en ese momento para que él sea, pues, el papa. Y fuera de eso, tiene una historia, una vida personal súper truculenta. Era un papa con varios hijos, con 3 hijos, que se sepa, porque el cuarto no era claro si era de él o no. Pero entonces está Juan, César y Lucrecia. El más chiquito era Jofre, pero él no lo quería mucho, pero quería mucho los otros hijos. Y se dice que quería tanto a Lucrecia que las malas lenguas dicen que era amante de su propia hija. Entonces, está el tema de que Lucrecia si fue amante de su hija, pero lo que sí es más seguro, no se sabe muy bien lo del Papa, es que era amante de su hermano César Borgia. Entonces es una familia marcada por el incesto, marcada por los venenos, por las intrigas de la corte papal en el siglo XV, que de alguna manera eso es lo que va a desatar, es que pocos años después,
Martín Lutero va a escribir sus tesis protestantes en Alemania en contra de la corrupción papal. La corrupción papal más evidente de la que estaba hablando Lutero era la de la familia Borgia. Entonces, Lucrecia se decía también, cuando empezó a ser muy joven, una ficha de las intrigas políticas, que tenía un anillo y que en ese anillo había un polvo venenoso que ella derramaba en las copas de los invitados de su papá, que en realidad quisiera envenenar. Entonces está ese tema de que era dulce, una niña muy linda, pero que en realidad si se acercaba a saludarte quería era envenenarte. Entonces esa belleza venenosa, ¿sí?, que va a estar muy marcada. Ella va a tener 3 maridos y al final de su vida se dice que fue también una mecenas del arte y que ya con el primer marido pues fue un escándalo porque la casaron, ella no quería casarse y después ya el Papa no quiere que siga a su hija casada porque ese matrimonio ya no le conviene, entonces la separa, pero el señor ya no quería separarse, entonces el Papa como Papa dice que voy a anular el matrimonio y el argumento que encuentra es que el tipo es impotente, entonces el tipo está súper rayado, que como así, que yo no soy impotente, entonces eso todo era escándalo tras escándalo y esta era una muchachita muy joven viviendo todo eso. Luego, pues ella sí se enamoró de su segundo marido, pero se dice que César Borgia, el hermano que seguía enamorado de ella, pues le tenía muchos celos porque a César le dio sífilis, entonces la cara se le puso espantosa y el marido de ella era guapísimo, entonces pues se dice que lo mató. Pues en los libros de historia se dice que por razones políticas, pero las malas lenguas dicen que fue de celos. Entonces uno va escogiendo qué versión le gusta más. Y después ella va a tener un marido al que pues ni quiere ni le es como indiferente, tiene mucha plata, es un noble, y es ahí cuando ella se va a dedicar sobre todo a ser patrona del arte y va a ser mecenas. Esto es que es una protectora de las artes en el momento del auge del Renacimiento, lo cual va a ser bastante interesante. Y ahora, entonces, con este recuento que les hice, vamos a hablar de estos otros personajes y ustedes van a ver cómo hay unas ciertas temáticas que continúan. Tenemos entonces a Isabela del Este. Isabela del Este va a ser definitivamente una gran mecenas, una gran patrocinadora de las artes del Renacimiento. Entonces, fundamentalmente de Da Vinci, de Rafael, de Paolo Uccello. Entonces, la sensibilidad de ella permitió que se dieran a conocer muchos artistas. Entonces, ella va a tener un poco ese tema del refinamiento que va a caracterizar a Italia. ¿Por qué vale la pena mencionarle? Porque muchas veces estos personajes se olvidan, no tenemos tan claro que hayan sido mujeres las que desarrollaron las artes, las que patrocinaron las artes y las que tenían la sensibilidad para descubrir quiénes eran los grandes artistas. Entonces, va a ser muy interesante porque ella nació en la corte de Ferrara, va a ir a Mantua y en Mantua no estaba tan desarrollado el arte y ella quiere como llevar todo eso en lo que ella había vivido, en lo que ella había crecido. Entonces va a poner una gran cantidad de artistas para que la pinten. Lo interesante de todo esto es que todos los artistas la pintan muy distinta, entonces no tenemos claro si, como ustedes ven ahí, tiene los ojos claros, los ojos cafés o los ojos negros, y por qué la veían de manera tan diferente, si era una idealización o qué era lo que pasaba con eso, no es muy claro. Y ella, digamos, el primero es un boceto de Da Vinci que se puede identificar
más fácilmente. Entonces, vemos que la sensibilidad de esta mujer es un tema por el cual vale la pena que la recordemos. La participación de las mujeres en la historia del arte y la mirada de ellas en la selección de los que terminarían siendo grandes artistas y reconocidos artistas es algo que vale la pena mencionar. Entonces, ella va a crear un estudio que se llama el estudiolo, y entonces ustedes pueden ver que están diferentes artistas, está Tiziano, está Paolo Uccello, y todos ellos van a representar escenas. Aquí esto es el Renacimiento, se vuelve a hablar de los temas clásicos, y a ella la van a incluir como una diosa en muchas de estas obras. Entonces la tenemos a ella como símbolo de mecenas que vale la pena recordar. Vamos a hablar ahora de uno de los personajes más fascinantes de la historia, que es Catalina de Médicis. Catalina de Médicis, pues es de los Médicis, es una italiana, pero ella se fue a vivir a Francia. Ella va a estar casada con el rey de Francia y ella tiene una vida muy compleja porque en realidad su marido no la quería a ella. El marido tenía una amante que era a la que realmente quería, y todo eso va a generar en Catalina digamos, una inseguridad. Se dice que Catalina no era bonita, y pues ella va a tener que mantenerse en un lugar donde siempre la van a llamar la extranjera, la reina negra, Madame Serpiente. Y negra no es porque su piel fuera negra, sino porque decían que tenía el alma negra, ¿sí? Entonces, ese es un problema más complejo. Ella está en el siglo XVI. En este momento ya Europa está sumida en las guerras de religión. Ya ha pasado lo que yo les comenté de Martín Lutero, ¿cierto? Los escándalos. Aparece Martín Lutero a principios del siglo XVI y gran parte de Europa se va a volver protestante. En Francia, los protestantes eran llamados hugonotes y se vestían de negro, con cuellos blancos. Posiblemente ustedes en algunas obras de arte los han visto, con un sombrerito. Y entonces lo que va a hacer Catalina está muy preocupada porque los hugonotes o protestantes están cogiendo muchísimo poder. Había muchos nobles que eran hugonotes. ¿Y por qué? Porque en toda la zona de los Países Bajos, que era Flandes en ese momento, tenía una influencia directa del Sacro Imperio, de lo que es Alemania hoy en día, y ellos eran los primeros en haberse convertido en protestantes. Entonces, hay una gran influencia, hay muchos comerciantes ricos que son protestantes, y eso está cogiendo fuerza entre los nobles de Francia y empieza a desestabilizar el poder real, porque todavía los nobles, está ese problema de la Baja Edad Media, que los nobles tienen mucho poder que, digamos, puede confrontar el poder de los reyes. Entonces, ¿qué va a pasar? Catalina de Médicis, que además ella venía con refinamientos propiamente italianos, se dice, por ejemplo, que ella llevó el tenedor a Francia. Al parecer antes comían solo con cuchara o con la mano, no sabemos, pero el punto es que se dice que ella llevó el tenedor, que tenía refinamientos estéticos italianos, y ella va a organizar un matrimonio muy famoso
que es el de su hija Margot con el rey Enrique IV de Navarra. Navarra, en un reino pequeño, bastante campesino, en esa zona de los Pirineos entre España y Francia. Ahí hay un reyesito, no era muy rico, no era nada, pero era, pues era de linaje real, y entonces tocaba casarlo con su hija, que ya estaba en edad de merecer, pero en realidad lo que quiere Catalina es que lleguen la mayor cantidad de protestantes posibles para eliminarlos a todos. Entonces, ese matrimonio va a terminar en lo que se conoce como la Noche de San Bartolomé, que fue una masacre espantosa de los católicos contra los protestantes que habían ido a festejar el matrimonio del rey de Navarra, y había ido muchísima gente con la reina Margarita, o conocida también como la reina Margot. Entonces, que de ella también se hablaba mucho, se decía que había tenido muchos amantes y que cuando se aburría de ellos o los mataban, guardaba sus corazones en frasquitos. Es una imagen bastante llamativa. Entonces, el tema es que Catalina de Médicis va a generar toda esa intriga de lo que va a ser la noche de San Bartolomé. Imagínense organizar la fiesta de matrimonio de su hija para terminar en semejante masacre, porque además todos estaban borrachos, nadie estaba en plan de guerra, y lo que quería era pues desestabilizarlo todo. Y además ella va a contar con un ayudante muy interesante que es Nostradamus. Ese profeta del que ustedes han oído hablar era un asesor de Catalina. Entonces, Catalina va a tener, por una parte, toda la cultura italiana del Renacimiento, pero ella va a tener también todo el tema de los venenos que ya venía utilizándose en Italia, y ella va a llevar una gran cantidad de conocimiento a Francia. Entonces, de ella se decían muchísimas cosas, por ejemplo, que practicaba la magia, que era envenenadora, que le fascinaba el ocultismo, y siempre la temían los franceses porque les parecía realmente terrible. Esta imagen que ustedes ven acá, que también es de un artista romántico del siglo XIX, está representando la batalla, la noche, de San Bartolomé. Ustedes ven acá todos estos muertos y ella sale a mirar. Se ve que estos son los protestantes porque están vestidos de negro. Esa fue una matanza espantosa y siempre se le atribuyó a ella, a Catalina de Médicis. Se dice que era supremamente culta, que siempre vivió a la sombra de que su marido prefería a su amante, que era Diana de Poitiers, y entonces el tema de el matrimonio de Margot, que ustedes ven ahí, que es lo que va a desencadenar la noche de San Bartolomé, y el tema de que ella va a lograr que la nombren reina. Cuando su marido muere, ella no puede ser reina oficial. En primer lugar, porque es italiana; en segundo lugar, porque es mujer. Entonces ella va a ser una especie de reina regente, y quien va a estar en el poder es primero su hijo, Carlos IX, a quien ella controla. Entonces volvemos al tema de la reina madre controladora, de manejar el poder a través de un hijo, y esos hijos usualmente son débiles. Los hijos de Caterina no van a ser como nada del otro mundo, y pues ella va a estar con un conflicto terrible. Además, la leyenda dice que ella le preguntó
a Nostradamus sobre lo que va a pasar con su descendencia y que Nostradamus le dice la verdad, que ninguno de sus hijos va a sobrevivir, que su descendencia no va a quedar, que prácticamente muere con sus hijos y eso es lo que va a pasar. Y el que ella odiaba, que es ese rey protestante, Enrique IV de Navarra, que le tocó renegar del protestantismo para poder casarse con Margarita después, y después reniega otra vez y se vuelve protestante, después vuelve y reniega y se vuelve católico para ser rey. Entonces va a quedar este personaje que ella detestaba y por protestante, y ella no va a tener la descendencia que quiso. Sin embargo, su influencia en la corte, su relación con los venenos, con el conocimiento de las artes, con el conocimiento del ocultismo, con el refinamiento a nivel de modales, ella va a llevar, dicen mucho, el tema del refinamiento artístico, tema del refinamiento de modales, que va a estar mucho más desarrollado en Italia que en Francia para ese momento. Entonces es ella quien lleva todo esto. Aquí Isabel de Médicis, que era prima, y Leonora de Toledo, aquí vamos a hablar, para cambiar completamente el tema, de unos personajes que era, Médicis era de la corte, era pariente de Catalina. Algunos dicen que Catalina no la quería, y estas mujeres, sobre todo Isabela, van a sufrir un tema de persecución. Como ustedes pueden ver, eran de la familia Médicis, eran muy ricas. Isabel la van a casar con el duque de Orsini, y el duque de Orsini siempre fue un hombre supremamente celoso. Ella era una mujer culta, refinada, que aunque estaba casada, tenía muchísimos pretendientes. Y entonces ella va a escribir, ella escribe cartas muy bonitas, le encantaba el arte, pero digamos lo que va a marcar su historia y lo que hace su historia un poco inquietante es la forma como ella muere. A ella la va a matar su marido, pero este personaje, que es acá el duque de Orsini, pues todo lo hace dentro de los modales más elegantes. Nadie puede creer que él vaya a matar a nadie, ni que él esté cocinando interiormente un tema de celos tan terrible que terminen con la muerte de ella. Entonces, el tema es que aparentemente ella muere de muerte natural, pues eso es lo que se termina diciendo, que ella murió de muerte natural, pero en realidad no era así, y la va a estrangular su marido. Entonces, ¿por qué vale la pena hablar de ella? Porque vamos viendo cómo es una época de intrigas, hay una gran cantidad de, digamos, de situaciones que son muy complicadas, de Leonora. Ahí están, digamos, unos retratos de ella, de la situación en que ella estaba viviendo allá en su castillo. Y entonces va a ser una mujer que era muy reconocida en su momento, era una noble, y es como hoy en día se hablaría un caso de feminicidio por unos celos no probados. Entonces, y cómo el hecho de que este personaje tuviera tanto poder, el marido, fue lo que ayudó a que no se destapara ese escándalo, sino que se tratara de mantener oculto. Entonces, Leonora, curiosamente, la prima de Isabel de Médicis, que se llamaba además igual que la mamá, que se llama Leonora, va a sufrir un tema similar. Entonces, esto empezó
a ser muy curioso porque dos primas se murieron y había ciertos rumores de que habían sido los maridos. Entonces pasó a la historia como un curioso caso de esta. Dijeron además que se había muerto era de malaria, pero entonces como que malaria, ¿por qué? No sé qué. Y después, cuando empezaron a investigar, en realidad ambas mujeres, que eran pues supremamente importantes en la sociedad de su momento, patrocinaban las artes y las ciencias, murieron por este tema de los celos de los maridos. Entonces, lo inquietante que me pareció en este caso es que no fueron unos celos arrebatados, no fueron de un momento, sino que la forma como ellas murieron fue algo absolutamente premeditado. No fue un impulso porque es que tampoco había pruebas. No se podía decir, las encontraron en una situación. No, o sea, en ambos casos, y eso es lo curioso, ambos maridos empezaron como a enloquecerse de celos y cabe anotar que se dice que esta señora, Catalina de Médicis, que no las quería, empezó a difundir los rumores de que estas señoras le estaban siendo infieles a los maridos porque a ella le convenía sacarlas del mapa político de la situación. Entonces, estas mujeres, pues claro, es como un caso detectivesco del Renacimiento en el que de manera tardía se empieza a reconocer que en realidad fue un feminicidio y que no había sido el tema. Entonces, este tema del poder de las mujeres y de los escándalos es acá. Entonces, miren, acá empiezan a hacerse la investigación de las muertes de estas señoras. Entonces, por eso les decía que tiene un carácter detectivesco, que los hace el embajador de Ferrara. Y entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en realidad y por qué estas mujeres murieron? Entonces, como eran tan importantes, empieza a hacerse toda una investigación hasta que se encuentra que estos elegantísimos maridos que ellas tenían eran en realidad los culpables. Bueno, esta Olimpia Mallaccini, como ustedes la ven ahí, era una mujer muy importante. Ella, vamos a volver aquí con ella al tema de las relaciones cercanas con los papas. Pero los intereses de Olimpia con el Papa Sergio, esto ya es el siglo XVII, va a ser para controlar los artistas. Entonces, este es ya el periodo en el arte, es el periodo barroco. Y Olimpia tenía sus favoritos. Entonces, a ella, por ejemplo, se debe que se conozca más a un artista que otro. Y en el caso de Olimpia, que además estaba controlando gran parte del poder de la época y era supremamente intrigante y cercana al Papa, pero me interesa hacer énfasis porque es muy interesante en el tema de los artistas. Entonces, en esa época hay unos artistas, arquitectos muy importantes, que son Bernini, que también era escultor, y Borromini. De Bernini posiblemente hemos oído hablar más que de Borromini. Sin embargo, Borromini, a mi modo de ver, es tal vez más espectacular. Pero esto es porque es más conocido Bernini, porque a ella le cayó bien Bernini. Y entonces va a ser que estos, digamos, en el caso de ella, sabemos que era la influencia y determinar a qué artista se escogería, además para trabajos tan importantes como hacer iglesias o cosas así, pues era ella. Entonces, Olimpia,
en el siglo XVII va a marcar, seguimos viendo las mujeres muy relacionadas con el tema del arte, del poder político. El poder papal sigue siendo un poder político para el siglo XVII y Olimpia manejando los hilos del poder en este momento. Entonces va a tener elementos en común con Catalina de Médicis, se le atribuyen también que las intrigas y algo se rumoraba de venenos, y ustedes, las representaciones que se hacen de ella, ustedes pueden ver que pues es una mujer fuerte, es una mujer poderosa, y además acá en estos, digamos, sí, pero ella lo mandó a hacer y ya tenía la misma edad de acá, pero aquí quería que la mostraran linda para ver si conseguía un nuevo pretendiente, pero entonces ya cuando el pretendiente vio la realidad, pues no le gustó tanto. Y en esta vamos a comenzar a cerrar con Giulia Tofana. No se puede dejar de hablar de este personaje que va a tener equivalencias con Locusta, que les hablé a ustedes de la primera sesión. Por eso me interesaba que viéramos como el recorrido general de las charlas. Giulia Tofana, que entonces es del siglo XVII, comenzamos este recorrido en el siglo I y vamos ya en el siglo XVII. Giulia Tofana era una mujer viuda que no tenía cómo sobrevivir y va a empezar con este tema del conocimiento de las hierbas y de los venenos, y se dice que desarrolló un veneno muy poderoso conocido como el aqua tofana, y que ella lo vendía y que con eso empezó a vivir y después a vivir muy bien, y era para lo que se conocía como unos aceleradores de herencias, ¿sí? Necesito heredar más rápidamente lo que la naturaleza lo está disponiendo. Entonces, muchas esposas, hijos y cosas así empezaron a buscarla, a solicitarla, y ella empezó a vender este veneno. Entonces, como me preguntaban en una de las sesiones anteriores si hay alguna relación de lo femenino con los venenos o por qué lo vemos, entonces es curioso que a lo largo de la historia sí podemos ver que hay una particular relación de los personajes femeninos con los venenos. A estos personajes no les va a interesar la guerra ni la lucha cuerpo a cuerpo, sino más unos objetivos concretos, y han estado siempre relacionadas con el uso de las comidas, el uso de las plantas, el uso, digamos, una relación y una conexión profunda con la tierra. Entonces, hay un conocimiento que ha estado ahí, que muchas veces es de tradición oral, como en el caso de Giulia Tofana, porque se dice que ella lo aprendió de su mamá y que luego se lo enseñó a su hija. Entonces, de estas personajes que hemos visto, es Trótula solamente la que va a una escuela de medicina, pero de las otras hemos visto que hay un conocimiento que está como por ahí, entre las cocinas, con las parteras, con las comadronas, con algo que está como al margen de lo oficial, y que muchas veces ese ha sido un conocimiento femenino. Claro, ella fue tomada presa, fue condenada y pasó a la historia como una mujer muy inteligente, como una de las grandes envenenadoras, y además pues por su sangre fría, porque no tenía ningún problema
en vender esos venenos. Y de nuevo volvemos a este tema de estas figuras de apariencia dulce, porque quedó viuda muy joven, que de apariencia inocente, pero capaz de envenenar, que es algo que está presente en la leyenda de la mayoría de estos personajes. Entonces tenemos que es una mujer que practicaba las destilaciones, el conocimiento de minerales, plantas, por supuesto, el conocimiento de la cocina, y que pues va a ser procesada por envenenamiento. Entonces, los relatos que hay, este es un grabado que es absolutamente fascinante. Ustedes pueden ver una esposa y al marido tomándose el veneno, entonces la cara de ella como esperando, ¿sí?, a que surta algún efecto. Las botellitas y las plantas que utilizaba. Entonces es, digamos, esta fuerza de estos personajes femeninos los que han marcado la historia de lo inquietante en mujeres inquietantes de la historia. Espero que les hayan gustado estas sesiones y muchas gracias por estar aquí. Bueno, si hay alguna pregunta, tenemos tiempo. Hay una mano levantada, 2 manos levantadas, 3 atrás. Listo, micrófono. Sí, si quieres responder tú acá y pasemos esto. ¿Cuál es la primera mano? ¿Dónde está la primera mano que vi por ahí levantada? Allá, mírala. ¿Puede quitar? No. Este se puede abrir. Bueno, mi pregunta es sobre Caterina Sforza. Ella fue musa en el arte, con esto de Sandro Botticelli y el nacimiento de Venus. Pero me pregunto si ella también fue musa en la literatura, o sea, si ella inspiró algún personaje dentro de alguna novela o en el cine. En novelas sí, en ese momento, en este instante se me fue el autor, pero sí, hay de Caterina Sforza, que me acuerde. Así rápidamente, en la novela Los Borgia de Mario Puzo aparece el encuentro de ella con César Borgia, y sí, hay varios poemas del Renacimiento en los que ella aparece como la musa, como el tema. ¿Dónde había otra mano levantada? ¿Por acá? Sí. Aquí. ¿En dónde? Aquí, en el pasillo. ¿Quién? Que, o sea, usted había dicho que se hacían diosas. ¿Eso cómo se proclamaba? ¿O era después de morir? ¿O seguían vivas cuando ya era como ese título? Muy bien, muchas gracias. Eso es en el Imperio Romano, el proceso de deificación que comienzan a hacer algunos emperadores romanos. Usualmente se hacía después de morir. Pero en el caso de Octavio Augusto, al parecer, él empezó como estando vivo, pero a Livia la proclamaron después de morir, y a Julia Domna también fue después de morir. Sí. Hola. Sabíamos que en esta época la iglesia tenía mucho dominio y tenía ideales muy conservadores, y vemos que las mujeres tenían mucho que ver con la prostitución, como ustedes nos comentaban. ¿Cómo era la reacción de la gente que seguía la iglesia o que idolatraba la iglesia y seguía estos ideales conservadores con respecto a estas mujeres? La reacción ha sido más o menos la misma en todos los tiempos. Siempre ha existido como las virtudes públicas, vicios privados. Es decir, hay un ideal que se quiere mostrar,
pero las emociones y las pasiones humanas siempre han existido. Entonces, aunque se trate de tener algo en apariencia, pues hay algo que brota por ahí y eso siempre va a ser criticado. Lo que pasa es que no ha dejado de existir por eso. Entonces, sí, con el advenimiento del cristianismo, la sexualidad va a ser mucho más condenada que en el mundo clásico, pero siempre ha existido un poco por debajo de cuerda, generando esas tensiones, ¿sí?, con lo moral y con lo supuestamente aceptado. Pero existir, digamos, lo otro siempre ha existido. Claro. Bueno, hola, ¿qué tal? Por acá. Me dio una pregunta sobre Maldiachini y acá. Okay. Y sobre el arte más que todo, porque en el Renacimiento tenemos a Sforza, que fue musa y tal, pero ¿qué pasa con mujeres artistas? Y quería saber, en el Renacimiento, por ejemplo, está Anguissola, pero en la época barroco, por ejemplo, Maldiachini no como apadrinó a ninguna mujer artista, o qué figuras conoces tú en esas épocas de mujeres artistas que rompieron ese estigma de solo hombres artistas. Sí, claro. Hay mujeres, hay algunas mujeres artistas, se me fue en este momento el nombre, pero tengo en la cabeza por lo menos 3 mujeres artistas italianas. Ellas serían también como para otro tema, además, se me fue, ahora estoy pensando en el nombre, Gentileschi, y entonces ellas van a aportar mucho, va a ser un trabajo muy fuerte también para ellas. Es que este tema de las mujeres en la historia, pues daría para muchísimos episodios, y las seleccionadas aquí, al ser inquietantes, tiene un poco que ver como con esa sutileza de temor que nos pueden despertar, o esa sorpresa que nos pueden despertar. Pero claro, hay varias, Artemisia Gentileschi es una supremamente interesante, y en este momento ya se están abriendo como más estudios sobre estas mujeres artistas del Renacimiento que antes no estaban. Anfisbona, Artemisia, sí. Susana, tenemos una experta en música acá que perfectamente puede también complementar la respuesta. Sí. Artemisia Gentileschi, que es la pintora, pero también está Barbara Strozzi, que era una mujer también muy interesante, que es compositora, que era hija ilegítima del poeta Strozzi, pero con Octavio Strozzi, y hay otra que se llama Isabella Leonarda, y estas mujeres, también un poco lo que hablaba yo un poco ayer de las niñas en Venecia, con Vivaldi, que eran estas niñas que estaban en el orfanato. Había muchas de estas mujeres virtuosas de la música que estaban un poco por detrás, y una de ellas es precisamente Bárbara Strozzi, que recomiendo mucho la audición de sus obras. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Como decía en la charla anterior, hay mucho todavía por explorar y por difundir de estas mujeres a lo largo de la historia, que han hecho trabajos interesantes. Por acá había otra pregunta, acá abajo. Bueno, buenos días, muchas gracias por la charla. Mi duda era sobre esta relación de las mujeres, bueno, sobre todo en el Renacimiento ya, en la que eran usadas como piezas políticas y que siempre la belleza estaba relacionada como con el veneno, y era particularmente como algo femenino, digamos, esto de que las mujeres pues no usaban armas, digamos, de honor como se consideraba en esa época, es decir, armas pues espadas, cuchillos y así. O sea, no mataban a la cara a la gente, sino que era como un arma vil, deshonrosa, sucia, digamos. Y también esto como de Julia Tofana, que ella pues envenenaba, y la madre también era envenenadora, y que en general, bueno, había escuchado, yo no sé qué tan cierto era, que ella tenía una tienda de cosméticos, entonces que estaba como relacionado esto de que las mujeres, para embellecerse y envenenar, era como las dos armas que tenían, pero las dos eran deshonrosas o como mal vistas a los ojos de la gente. Muy bien, claro que sí, está eso, y está el tema además de los perfumes,
¿sí? Entonces era el maquillaje, los perfumes, los venenos, todo eso estaba en esa especie de centros herbolarios que tenían estas mujeres. Y sí, eran como armas de seducción y venenos, todo estaba como en el mismo paquete. Sí, señora, muy bien. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla. A mí me pareció interesante algo que usted mencionaba mucho, era cómo las mujeres estaban interesadas en el poder y obviamente por su rol en la sociedad en ese momento no podían tener el poder directo. Y acá va mi pregunta, ¿cómo ellas, bueno, mi pregunta más que nada es, ¿usted qué piensa de la frase que dicen que detrás de todo gran hombre hay una mujer? Porque, o sea, para mí fue inevitable pensarlo mientras usted mencionaba a todas esas mujeres que eran esposas de esos emperadores y eran las que controlaban. Entonces, no sé, ¿usted qué piensa de esa frase? Que siempre hay un poder oculto. Muchas veces lo han tenido mujeres, no necesariamente, no siempre, pero sí hay en cualquier cosa un poder tras bambalinas, o sea, algo más allá de lo visible y que es algo que vale la pena reconocer que existe y visibilizar quién está detrás de lo visible en cualquier aspecto. Claro que sí. Bueno, entonces ya con esto... Ah, falta una, perdón, no te había visto. Retiro lo dicho. Hola, buenos días. Mira, esto no tiene que ver como tal con la charla, pero me gustaría saber cómo usted encontró la inspiración en estos temas. O sea, ¿cuándo fue el punto de partida donde usted dijo, esto es lo que me interesa y lo que quiero para mi vida? Wow, eso fue hace demasiado tiempo. Más o menos cuando el mundo todavía estaba tibio, más o menos. Yo estaba ahí. Lo que pasa es que eso te va a llevar, si es una búsqueda por encontrar, digamos, hoy ya no es tan frecuente, pero es una búsqueda por encontrar imágenes femeninas diferentes a las convencionales. Cuando yo estaba en la universidad, mi tesis de grado fue sobre la imagen de la bruja en la literatura. Entonces, sí me han interesado siempre las imágenes femeninas no convencionales, tal vez porque en ese momento, y puede que ahora, no me identificaba mucho con las imágenes convencionales y creo que pues también trabajo mitología, la imagen del héroe, los arquetipos, sí da como una idea de qué hay, de qué es lo que puede ser interesante, pero lo convencional no me parecía interesante, entonces uno explora a ver más allá de lo que muestran, qué puede existir que me llame la atención, y así llevo décadas haciendo eso, básicamente. De todas maneras, muchísimas gracias por todas sus preguntas. Fue un ciclo supremamente interesante. Hablábamos con Susana al inicio, creo que de esta charla o de la anterior, que a veces pensamos que nos inventamos el feminismo, pero eso viene de atrás. El tema es que no nos hemos enterado, no leemos lo suficiente, pensamos que solamente es la historia, digamos, corta, que viene de ayer, pero si empezamos a mirar hacia atrás, nosotros arrancamos en el siglo I, dijiste, desde el siglo I y sin saber de qué había para atrás de ahí, ¿no? Entonces, creo que vale la pena abrir un poco más la mente, investigar, leer, y pues ya nos dimos cuenta que nos gusta el chisme, entonces busquemos pues eso, la parte divertida de la historia. Entonces, muchas gracias.